Bueno, el tema del día de hoy son las palabras homónimas. Estas pues provienen del griego homónimos y existe la relación de semejanza en la manera de escribirse o pronunciarse, que presentan dos palabras de significado diferente o diferente valor gramatical. Estas pues tienen, digamos, son etimológicamente diferentes. ¿Qué quiere decir? Etimológicas es el estudio de las palabras individuales, de su cronología, de su incorporación a un idioma. Aquí pues hablamos de un valor gramatical. Cuando hablamos de un valor gramatical estamos haciendo referencia al tipo de elemento en una oración. Por ejemplo, nombre, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre. Sí, este pues ya lo habíamos trabajado, pero pues sin embargo es necesario pues recordar. Las palabras homónimas tendrían en el diccionario entradas distintas. Es posible distinguir dos tipos de homónimas, las que son homógrafas o las que son homófonas. Aquí, pues, antes de irnos a esta parte, vamos a hacer como un paréntesis grande en cuestión de las dimensiones del lenguaje. ¿Sí? Cuando hablamos de las dimensiones del lenguaje, el contenido, ¿sí? Es decir, la semántica, dentro de ello, pues es el estudio de diversos aspectos del significado, ¿sí? La interpretación de signos lingüísticos como palabras y expresiones. Recuerden que nos iríamos por la parte de la forma. Aquí en la forma está la fonética. La fonética, recuerden ustedes que es el estudio de los sonidos de una lengua. Entonces, pues rápidamente podemos hacer un recorderis de cuando estábamos aprendiendo a leer y a escribir, donde pues las profes de primaria, perdón, de preescolar, comenzaban con todos sus sonidos. ¿Sí? Es importante vocalizar, pues para saber cuál es el sonido real de una lengua. Cuando hablamos de fonología, es el estudio de los sonidos de las sílabas, la entonación y la acentuación. Por ejemplo, a, y pues si unimos esos dos sonidos, pues quedaría la sílaba ma. Cuando estamos hablando de la morfología, esta pues estudia la estructura interna de las palabras. Aquí, pues es importante, digamos, la parte de ortografía para no cambiar el sentido. Cuando estamos hablando de la sintaxis, este es encargado de estudiar el orden y la relación de las palabras en una oración. Es decir, que tenga coherencia, que tenga cohesión, que realmente lo que vamos a dar a conocer o vamos a entablar de una conversación, pues que sea coherente. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo decir, yo, Jenny, salir a comprar dulces. ¿Sí? Queda como redundante. Hablamos también de la semántica. Esta pues estudia el significado de las palabras y expresiones, es decir, lo que las palabras quieren decir. Por eso les digo que es importante la parte de la acentuación, marcar ese acento como debe ser. Y cuando hablamos de la parte pragmática, pues estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla la idea. ¿Sí? Digamos que estos como tal son esas dimensiones del lenguaje. ¿Sí? Recuerden que es necesario pues tener clara la idea hacia dónde nos vamos a ir, a dónde, con quién estamos entablando esta conversación y pues poder aplicar estas dimensiones pues para que haya un mejor entendimiento. Listo, ahora sí, entonces nos vamos con las palabras homógrafas. Estas son palabras que se escriben de una forma idéntica, pero tienen significados diferentes. Ahí vemos pues el ejemplo del vino, del verbo venir y de la bebida alcohólica. Copa, que es la parte de un sombrero o vaso con pie para beber, o la parte más alta del árbol.
¿sí? O acaparar. Entonces, fíjese en las palabras homógrafas. Luego nos vamos con las palabras homófonas. Estas son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben de modo diferente. Y pues por ende deben tener un significado diferente. Aquí pues estos ejemplos está hasta y hasta que es el asta de la bandera es de madera, o sea, el palo que sostiene la bandera. Y hasta, pues el ejemplo acá, llegué hasta la puerta de la escuela. Aquí en bienes y bienes, ¿sí? Por eso es importante la manera como la pronuncio. ¿Sí? Muchas veces, o pues la idea sería que, no sé, si yo estoy dictando algo, yo no puedo decir vienes con B de burro, que es lo que siempre, digamos que asociamos esta escritura, o vienes con B de vaca, ¿sí? Vienes, vienes, ¿sí? Vuelvo y les digo, digamos que pues no es echar la responsabilidad a las profesoras de preescolar, pero sí hay mucho que ver en cuestión de los primeros inicios o los primeros pinitos que se dio dentro del proceso de la lectoescritura. Aquí pues hablamos de las homónimas, recuerde que son las homófonas y homógrafas. Aquí, digamos que como para que quede la diferencia marcada, pues hay un cuadro comparativo donde las homófonas suenan igual, significado distinto, y las homógrafas suenan igual, significado distinto, ¿sí? Aquí en las homófonas se escriben distinto, en las homógrafas se escriben igual, pero pues importante saber qué es lo que quiero expresar. Sí, ahí pues ustedes se dan cuenta, hay dos ejemplos en traje del verbo traer y traje vestido, ¿sí? Ojo, también la ortografía, porque hay personas que escriben traje, trague, ¿sí? Vaca, animal, y vaca, el portaequipajes. Aquí, pues, lo que les había comentado, la parte de las dimensiones del lenguaje en cuestión del contenido, la semántica, la forma que viene la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y el uso que es la pragmática. Digamos que aprenderse toda la parte teórica, pues no es como el ideal, pero sí saber en este caso cuáles son las homógrafas, las homófonas y en qué se diferencian, ¿sí? Y en qué momento las puedo utilizar, pues para que haya un entendimiento y sea todo más claro. Listo, muchísimas gracias.